¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online, aquí a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En esta oportunidad, la conversación, el diálogo, lo sostenemos con el diputado Cristóbal Urruticoechea, quien gentilmente nos acompaña. Gracias, diputado, por estar junto a nosotros hoy en esta edición de Conectados. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, bueno, hay varios temas que están en carpeta. Se dio a conocer el gabinete del presidente electo Gabriel Boric y particularmente uno de los nombres que, bueno, se sabía que iba a estar en carpeta es el de Isquia Siches, pero ya confirmada como la nueva ministra del Interior. Me imagino que en el caso suyo, de su visión personal, esto significa también una importante tarea de aquí para adelante porque ella va a tener un rol muy destacado en todo lo que dice relación con la situación de la Araucanía, que ha estado bastante complicada durante la última semana y obviamente también durante los últimos meses. Sí, yo la verdad es que estoy preocupado. Nosotros estamos viviendo una situación que es muy difícil y que amenaza aún más con empeorar si la teoría de la solución es el diálogo. Nosotros estamos frente a terroristas, a grupos paramilitares muy armados, muy bien financiados y con una impunidad hasta a la fecha que asusta, es peligrosa. Entonces esta situación que es compleja, que es peligrosa, amenaza aún más con empeorar si la solución es el diálogo. Por una razón que es muy simple y de sentido común. Es muy difícil dialogar con los terroristas. Con los terroristas no se dialoga, el terror se derrota. Porque además no es solo, y no lo digo como algo menor, la brutalidad de los asesinatos que hemos vivido de un tiempo a esta parte. También hay ocupas, también hay ladrones, también hay droga. Entonces estamos hablando de una situación compleja que no se puede desconocer, no se debe minimizar. Por suerte, la prensa, los medios de comunicación de un tiempo a esta parte han cambiado el tono cuando hablaban de un conflicto rural, hasta que lamentablemente un periodista connotado sufrió un ataque brutal donde casi muere su compañero de trabajo, y ya empezaron a hablar con un poquito más de seriedad, fonética, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo la verdad es que espero que esta plausibilidad de decir que esto lo podemos manejar a través del diálogo cambie. Con el diálogo no vamos a conseguir absolutamente nada, menos después de las declaraciones de uno de las 5 organizaciones que existen, sobre todo en Temuco. Hablo de Héctor Yaitul, que es el líder de la CAM y tal vez es el líder de todos estos movimientos. Eh, Él dice que no dialoga, él dice que ahora la lucha continúa con mucha más fuerza. Y sabe que yo creo que cuando el actual presidente de la República, que asume en marzo, eh, cuando el actual presidente de la República, en varias reuniones que tuvo con comunidades, hablaba del 10 veces venceremos, que es el grito de guerra de la comunidad mapuche, da a entender de que hay una cierta relación que puede ser peligrosa. Lo digo con total, o sea, en limpieza, no quiero entrar a deducir o tratar de decir que aquí hay uniones, hay conexiones directamente con el presidente, no. Pero sí hay conexiones y apoyo político y hay conexiones con distintos poderes del Estado. Ellos están metidos en todas partes. Están metidos en el Congreso, están metidos hoy día en la Convención, que no es un poder del Estado, pero es algo muy importante. Están metidos en los poderes judiciales. Entonces, si el diálogo es la herramienta, creo que vamos a fracasar de manera tremenda y se va a instalar esta idea del indigenismo, que es una idea bastante poco conocida, pero es la idea del indigenismo que es de la agenda global, que se inicia con Evo Morales allá en los años 90. Sí, el tono entonces, diputado, tiene que endurecerse y si es así, se lo pregunto, ¿cómo se hace? Porque de hecho el gobierno saliente, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, eh, lo intentó en más de alguna oportunidad, pero los resultados tampoco se le dieron. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se aborda una situación de estas características cuando tenemos un gobierno de una coalición distinta que va a asumir ahora y que ya está comprobado a la luz de los hechos, no puede tratar de continuar o de replicar lo que hizo este gobierno saliente, al cual tampoco le resultó? Mire, la verdad, don Guillermo, es que yo sería un poco más categórico con ese tema. El gobierno del presidente Piñera, pasan aquí yo creo que 3 cosas que son puntuales. Primero, los delincuentes, los terroristas, a lo largo de todo su mandato se dieron cuenta de que estaban frente a uno de los gobiernos más débiles en estos temas. Por eso el 18 de octubre, por eso tantas cosas que fueron sucediendo que se harían al final, o que nunca harían al pasado, la verdad de las cosas.
Segundo, este gobierno se ausentó de manera categórica frente a las víctimas. Las dejó solas, desamparadas, siempre. Nunca tuvo respuestas ni tampoco trató de equiparar el dolor de una muerte, que es muy difícil hacerlo, pero el dolor de las pérdidas de tierra, del incendio de las casas, de maquinaria, no lo hizo. Y si lo hizo fue un tema demasiado menor, no compensaba en ningún caso por lo menos el daño material. Yo entiendo que la vida humana no se compensa jamás, pero también falló en no tener conclusiones sobre los hechos que se estaban estudiando, fiscalizando o estaban en algún juicio. No tuvimos respuesta, no hubieron detenidos, tenemos todavía muertes que no han tenido ningún tipo de claridad, o sea, ni siquiera se sabe qué es lo que pudo haber pasado, como por ejemplo lo del Cabo Naín. ¿Un fracaso de la inteligencia también? Eso yo le diría que son los temas que este gobierno jamás fue capaz de abordar. Esto que vivimos en los últimos tiempos sobre el estado de emergencia fue una reacción positiva, pero demasiado tardía. Y por último, Guillermo, yo le quisiera decir que esto ya es un tema más genérico que tiene ya que ver con la administración del Estado. La soledad en la que trabaja Carabineros de Chile es durísima. No tienen vehículos. Ellos manejan sus propios vehículos de repente para poder trasladarse a zonas donde están ocurriendo hechos delictuales violentísimos. No tienen armas, no tienen forma de poder defenderse de la manera correcta. Entonces, fíjese que todo eso apunta de un manejo muy mal pensado, peor ejecutado del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que yo creo que amenaza con empeorar, como le decía al principio, con esta posición dialogante del presidente Gabriel Boric. Y ahora, diputado, entonces, ¿cuál tendría que ser no digamos la solución? Porque este tema de la Araucanía se viene arrastrando por décadas y es muy difícil que aparezca una fórmula mágica que solucione esto de un día para otro. Pero ¿cuál es el camino que debe adoptar este gobierno para, digamos, por lo menos dejar de lado el tema de las muertes, que ha sido lo más preocupante y lo que se ha sucedido ya con más regularidad durante los últimos meses? Yo creo, Guillermo, que lo primero y lo más interesante sería entender cómo suceden las cosas y cómo se forman estas cosas. Cómo se creó esta lógica de los ismos, por allá por los años 90, como le comentaba recién, el indigenismo, el ecologismo, el feminismo, el animalismo. Y poner atención a eso, porque cada una de estas partes están muy inscritas y fueron la fuerza, fue como se forjó el Foro de Sao Paulo, y entender que la CAM, en ese tiempo, el Sendero Luminoso, participaban directamente de este Foro de Sao Paulo. Entonces, cuando nosotros tenemos hoy día ministros, tenemos un presidente, tenemos aliados políticos que participan del Foro de Sao Paulo, hay que tratar de ver qué es lo que hizo Colombia para terminar con la FARC. Porque esto no se trata, como le decía antes, de un diálogo. Cuando usted los conoce, cuando usted ha tenido relaciones con ellos, es muy difícil dialogar y pedirles que por favor hagan algo. Aquí lo que tenemos que hacer es un poco lo que hizo la FARC, que es intervenir de manera inteligente, intervenir con dureza y poder devolverles todo lo que se le ha quitado a las víctimas, que hasta la fecha nadie le ha dado respuesta a nada. Yo creo que esas son cosas que son fundamentales. Mire, y yo cuando hablo de esto, no solamente hablo de los ciudadanos que habitan, que están lejanos a las comunidades, también le hablo a las comunidades mapuche, pehuenche. Yo en mi distrito tenemos pehuenches, tenemos mapuches, por las distintas provincias en las que estoy en la provincia de Arauco, en la provincia de Biobío, y ellos viven en pánico y viven en silencio. No se atreven a decir nada, porque lo que se insertó allá es de una calidad de violencia extrema, y ellos no se atreven a denunciarlo, y están sufriendo igual como sufren hoy día las víctimas que han salido a la luz, digamos. Ellos sufren de una manera silenciosa. Perfecto, diputado. Bueno, es un tema que está sobre la mesa y vamos a tener que ver, obviamente, cómo va evolucionando con ya la asunción definitiva del nuevo gobierno y las políticas que se implementen para tratar de solucionar una problemática que es muy compleja y que hace décadas afecta a la Araucanía. Diputado Urruticoechea, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Conectados. Yo le agradezco mucho a usted, Guillermo, que tengan un muy buen día. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Conectados Online. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.